Popol Vuh. Capítulo 12. Los gemelos van a Xibalbá. Hunahpu e Xbalanque bajaron los caminos, pasaron varios ríos, valles y bosques, y llegaron al río de sangre. Si hubieran tocado la sangre, habrían sido derrotados, pero los gemelos cruzaron el río sin tocarlo, al atravesar sobre sus cerbatanas. Los gemelos llegaron a una encrucijada de 4 caminos: un camino negro, un camino blanco, un camino rojo y un camino verde. Entonces envió un animal llamado Shan y le dijo: este camino negro es el camino a Xibalbá. Vete a picar a los de Xibalbá uno por uno y obtén sus nombres. Shan se fue por el camino negro. Llegó volando y picó al primero, pero este no habló nada porque era un muñeco de madera. El segundo tampoco habló. Al siguiente que picó Shan fue Juncamé. Al ser picado por Shan, este dijo: ¡ay! Entonces el que estaba sentado al lado preguntó a Juncamé: ¿qué pasa, Juncamé? Shan picó al que estaba sentado en el siguiente lugar. Este fue Wukucamé, y también dijo: ¡ay! Entonces el que estaba sentado en el siguiente lugar le preguntó: ¿qué le pasó, Wukucamé? De esta manera, Shan obtuvo los nombres de los señores de Xibalbá. Después llegaron Hunahpu e Xbalanque a donde estaban los de Xibalbá. Bienvenidos, saluden a los señores. Uno de los de Xibalbá dijo a los jóvenes, apuntando al muñeco de madera: no, esto es nada más un muñeco de madera. Así dijeron los gemelos. Hunahpu e Xbalanque salieron enfrente de los señores de Xibalbá y les saludaron. ¿Cómo está, Juncamé? ¿Cómo está, Wukucamé? ¿Cómo está, Xiquiripat? ¿Cómo está, Cuchumaquic? ¿Cómo está, Ajalpuj? ¿Cómo está, Ajalcaná? ¿Cómo está, Chamyabac? ¿Cómo está, Chamyajolom? ¿Cómo está, Xic? ¿Cómo está, Patán? ¿Cómo está, Kikre? ¿Cómo está, Kikrishka? Hunahpu e Xbalanque ya sabían los nombres de los señores de Xibalbá por Shan. Los de Xibalbá esperaban que los gemelos no se enteraran de sus nombres y se sorprendieron. Los de Xibalbá querían vencer a los jóvenes y dijeron a ellos: siéntense allí, en esa piedra. Sin embargo, los jóvenes contestaron: esta es solamente una piedra ardiente, no es nuestro asiento. De esta manera, los gemelos no fueron vencidos por los de Xibalbá como sus padres.